Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Es un placer presentar en imagen a la licenciada Priscila Portillo. Ella es licenciada en fonoaudiología. Vamos a hablar justamente de las patologías de la voz y sobre todo de qué manera se dan los tratamientos para que efectivamente podamos controlar este tipo de patologías. Es un tema muy especial, sobre todo para aquellos que son profesionales de la voz. Aquí lo planteamos con la licenciada Priscila Portillo en imagen. Cuando nosotros hablamos del uso profesional de la voz, en realidad siempre tenemos que tratar de distinguir a las personas que utilizan su voz y en este lugar distinguir a los que utilizan su voz para trabajar, ¿sí? Considerándolo como lo que es la voz ocupacional, ¿sí? Utilizamos la voz como una herramienta para desarrollar nuestra tarea, pero en general las personas que utilizan solamente como su voz como una herramienta ocupacional no tienen una preparación o un entrenamiento específico para esto. Y ahí también diferenciamos a las personas que utilizan su voz de forma profesional. Y cuando pensamos en profesionales de la voz, en general nosotros lo que nos planteamos, nos imaginamos un cantante, nos imaginamos un locutor, nos imaginamos un actor, ¿sí? Que son personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, pero que además tienen una formación de base o una preparación, un entrenamiento específico para realizar estas tareas, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos planteamos siempre hacia los profesionales de la voz, nosotros los fonoaudiólogos que atendemos a estos profesionales, es cómo lograr en estas personas no tan solo una voz eficaz, que les rinda en cantidad, sino que finalmente esa voz se convierta en algo que tenga un uso eficiente. Y ahí vamos a diferenciar la eficiencia de lo eficaz. La eficiencia va a ser cuando esa persona sea una persona que utiliza su voz de manera ocupacional o de forma profesional, pueda utilizar su voz tanto en cantidad como en calidad. Bien. ¿Sí? Básicamente para poder prevenir lo que son los daños en el aparato vocal. ¿Cuáles son los daños que pueden darse justamente por el mal uso de la voz, por ejemplo? En general lo que encontramos en nuestros profesionales de la voz y sabemos que vienen a nuestra consulta, encontramos en estos profesionales la presencia de hemorragias submucosas a nivel de las cuerdas vocales, personas con nódulos, ¿sí? Por el uso abusivo de la voz, prolongado, o los pólipos también. Y hoy en día tenemos una gran frecuencia de pacientes que concurren con un diagnóstico ya de reflujo, ¿sí? Reflujo gastroesofágico, que tiene que ver un poco también con la aparición de este nuevo ritmo de vida, donde uno lleva un ritmo mayor. Del estrés, digamos. El estrés que se asocia a esto, la alimentación que a veces no es la adecuada. Entonces surge esto del reflujo y este reflujo repercute sobre, además de actuar sobre el sistema digestivo, también tiene alteraciones que tienen que ver con la voz. Y aparece la difonía, ¿sí? Claro. Que encontramos en muchas personas, usen o no usen su voz de manera profesional, ¿sí? Pero que es muy importante porque la voz es nuestro vínculo con el entorno, ¿sí? Nuestra forma de comunicarnos con el afuera. Claro. Y aún cuando son personas profesionales y entrenadas, ocurre que aparecen estas lesiones, a veces por abuso, a veces por mal uso, por una técnica que no está adecuada a la persona, a veces por las exigencias. Perfecto. ¿Y si hay daño en las cuerdas vocales, se puede revertir? Sí, según el caso se debe considerar cuáles van a ser los pasos a seguir. En ciertos casos se utiliza medicación antiinflamatoria, ¿sí? Que actúa como de base, y el reposo vocal como una medida higiénica para tratar de minimizar los daños posteriores. A partir de ahí, y una vez que el cuadro evoluciona de su etapa aguda a una subaguda, lo que podemos considerar es el comienzo de una terapia vocal, ¿sí? Con un fonoaudiólogo, que lo que va a hacer es tratar de adecuar la musculatura, ¿sí? Porque el daño se presenta porque la musculatura ha sido utilizada de forma inadecuada. Claro. Entonces se trata de adecuar la musculatura, el patrón biomecánico, que es el que está actuando de manera deficiente o quizás poco equilibrado, ¿sí?
para poder revertir lo que se pueda de daño, ¿sí? En los casos que así sea. Hay otros casos que si el daño persiste y la persona no hace ningún tipo de medida para poder modificar estos patrones, estas cuestiones terminan en cirugías, ¿sí? En procesos quirúrgicos, lo cual para un profesional de la voz es algo muy importante, claro, porque muy grave, digamos, es su elemento de trabajo. Exactamente, porque es su herramienta de trabajo. Entonces, bueno, siempre pensar en la salud vocal teniéndolo en cuenta como desde un enfoque preventivo más que desde la patología instalada y el tratamiento, ¿sí? Entonces, si se puede prevenir, hay que hacerlo. Hay que prepararse, hay que entrenarse para mantener la salud vocal. Por ahí la gente desconoce que se entrena el uso de la voz. Así es. Mucha gente desconoce que hay un entrenamiento específico. Siempre digo que mis profesionales de la voz que concurren a mi consultorio son mis atletas. Claro. Mis atletas de alto rendimiento de su voz. Y para eso uno debe entrenarse. Esto de la tendencia del fonoaudiólogo como un entrenador de la voz en realidad no es nuevo. Viene desde la década del 90, ¿sí? Y se viene dando cada vez con mayor frecuencia. Yo creo que acá nosotros ya estamos empezando a ver un poco esa tendencia como una necesidad. Claro. Y cada vez concurren más a la consulta profesionales de la voz por cuestiones que tienen que ver con la prevención y no tanto con la patología. Claro. Y eso es un gran avance en lo que hace a la salud vocal. Seguro que sí. Priscila, muy interesante el tema. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu consulta. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.